Va, perfecto, pues sí, pues vamos a ver cómo, bueno, una parte de cómo entrenar a las redes neuronales o diferentes modelos, no tienen por qué ser solo redes neuronales. Y vamos a ver, pues digo una parte porque pues, pues, bueno, consta de dos partes. Ya habíamos visto la vez pasada que la función de pérdida, ¿no? Define una superficie. O sea, por ejemplo, si solo hay dos valores, define una superficie y estamos interesados en encontrar el punto más abajo de esa superficie. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué tipo de algoritmos se usan para esto. Estos algoritmos no garantizan encontrar el mínimo, pero hacen un buen trabajo. Pues bueno, vamos a ver gradiente descenso por gradientes. Entonces, como les decía, la función de pérdida, que es, bueno, retomando lo que habíamos visto, es que nosotros tenemos datos, ¿no? Y tenemos un subconjunto de datos que nos dan. Habíamos visto el caso donde estos datos son de la forma pares x, y, ¿no? Este es finito. Y nosotros queremos encontrar una función que aproxime, ¿no? A los datos que nos dan. Entonces, para una cierta, y esta función depende de cierta elección de parámetros. Por ejemplo, cuando habíamos visto encontrar una línea, ¿no? Estos dos parámetros, pues era la pendiente y la ordenada al origen. Entonces nos podíamos fijar en una función de pérdida que dependía solo, que dependía de los parámetros y de estos pares, ¿no? Entonces una elección común era tomar la suma de mínimos cuadrados. Entonces, sumamos sobre todos los pares x, y, ¿no? De nuestro sampleo, nos fijamos en el valor que estamos prediciendo, le restamos el valor real y lo elevamos al cuadrado. ¿Ok? Entonces queremos que la suma de todos estos errores al cuadrado sea la menor posible. ¿Ok? En el caso particular de cuando habíamos visto lo de regresión lineal, que es dar un conjunto de datos, tomar una línea, es cada uno de estos parámetros tenía dos valores, la pendiente y la ordenada al origen. Entonces, en ese sentido, la función de pérdida se vuelve una función que va de R2 en R. Esto lo podemos visualizar bastante bien como una superficie. En general, tenemos lo mismo. Tenemos ahora para un modelo que puede ser una red neuronal, por ejemplo, puede ser una red neuronal phi, ¿no? Y n es el número de parámetros a entrenar. ¿Por qué digo a entrenar? Porque aunque la red neuronal puede tener muchos parámetros, ya habíamos dicho que a lo mejor algunos vamos a decir que son cero, ¿no? O otros vamos a decir que son iguales. Entonces realmente la n corre sobre todos los valores distintos. Para cada uno de esos valores no tenemos un conjunto de parámetros. Ajá, para cada elección de esos valores tenemos un conjunto de parámetros. Y para cada elección de parámetros, dependiendo de nuestra función pérdida, que también ya vemos que hay muchas funciones pérdidas, ¿no? Tenemos una función que va, la función pérdida entonces se vuelve una función de Rn a R. Y queremos encontrar el punto más abajo en esa superficie. ¿Ok? Entonces, bueno, el gradiente, que ustedes ya lo saben, pues es simplemente la derivada de L con respecto a los parámetros. Entonces es el vector de derivadas parciales, ¿no? De dl sobre ¿cómo se llama esto? Teta 1 hasta teta n, ¿no? Donde está este teta lo estoy mirando como un vector, ¿sale? Y pues el gradiente es un vector en Rn. Y el gradiente apunta en la dirección de mayor aumento. ¿Ok? En los mínimos locales, en los máximos y en los puntos silla, el gradiente es igual a cero. Una manera,
¿Sirve? Ahí está. Sí, entonces, por ejemplo, aquí está un paraboloide, ¿no? ¿Cómo podemos ver el gradiente? Fíjense. Si tomamos un corte, ¿no? Para z igual a un cierto valor, con un plano horizontal, entonces todo lo que está en este corte vale lo mismo. ¿Ok? Entonces, el gradiente en este punto nos va a regresar dos vectores. Que apunta a si queremos subir ¿cómo se llama? El valor de z debemos de caminar para acá, en el dominio. De la misma manera, si lo queremos disminuir, tenemos que ir de la manera más rápida, queremos ir en la dirección contraria. Es un poco como si tú vas caminando en una montaña, ¿no? Y vas caminando sin cambiar tu altura, pues la montaña te queda a la izquierda, a la derecha, y te va a quedar de hecho ortogonal a la dirección a la que vas caminando. Entonces, en esa dirección es donde debes de caminar si quieres subir lo más rápido posible. Y en la dirección opuesta debes de caminar si quieres bajar lo más rápido posible. Cuando estás hasta arriba, pues el gradiente es cero. Y cuando estás hasta abajo, también el gradiente es cero. En los puntos silla, también el gradiente es cero. Entonces, aquí es cero porque, pues, de hecho, esta curva que yo les estoy diciendo, pues es un punto. No son singularidades. Acá también es un punto. Aquí también es un punto. Es distinto porque, pues, aquí en una dirección bajo y en la otra subo. Bueno, pero bueno, si tú cortas, pues vas a tener aquí un puntito. Pero bueno, esto es de sus clases de cálculo, ¿no? Lo que vamos a hacer en descenso por gradiente es una heurística muy sencilla. Supónganse que ahorita yo estoy en los parámetros θ de i, ¿no? En un cierto punto del dominio, donde yo me paro, me fijo en mi superficie y calculo el gradiente y entonces quiero caminar en la dirección opuesta. Estamos viendo la clase pasada, habíamos estado viendo la clase pasada, para recapitular, ¿cómo es esto de Machine Learning? Pues tú tienes unos datos, ¿no? Que están hechos por algún proceso del mundo real. Tienes un sampleo de esos datos, ¿ok? Bueno, en muchas ocasiones son de la forma XY. Y tú quieres encontrar una función que dado X aproxime a Y. ¿Ok? Esta función está parametrizada. O sea, por ejemplo, en el caso de regresión lineal, estaba por la pendiente y le ordenaba el origen de la línea que quieres que aproxime tus datos. Ajá. Luego, por ejemplo, si estos son mis datos, ¿no? Y yo tengo esta línea, esta va a estar dada por su pendiente y la ordenada, y me fijo en la diferencia entre el valor que yo predigo y el valor real. Para todos los datos en mi sampleo, los elevo al cuadrado y yo quiero minimizar esa pérdida, le llamo. Esto es para mínimos cuadrados, pero hay otras funciones de pérdida. Pero en general, la idea es la misma, ¿no? Me cuantifica qué tan lejos estoy de mi predicción. Y entonces, en general, si tienes n parámetros, como en una red neuronal puede tener millones de parámetros, pues la función pérdida me define una función de Rn en R. ¿Ok? Y entonces, una idea es usar el gradiente. Entonces, como es una función de R en R, yo no puedo fijar el gradiente, que es el vector de derivadas parciales de la función de pérdida con respecto a cada uno de los parámetros. ¿Ok? Y el gradiente siempre apunta en la dirección de mayor aumento. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo de juguete, que tengo un paraboloide, ¿no? Entonces tengo R2, una función de R2 en R. En este punto del dominio, el gradiente va para acá y apunta donde te tienes que mover para aumentar la función. Pues va de nuevo, es que estamos viendo, acabo de repetir lo que vamos. Estamos viendo descenso por gradiente, pero igual a ti te viene bien el recordarlo. Entonces, la función pérdida es una función de Rn en R, ¿no? O sea, cuando tú quieres entrenar un modelo, tú tienes una función L, que es la función pérdida, que te cuantifica qué tan cerca estás, ¿no? De lo que quieres predecir. Entonces, si tienes n parámetros,
Entonces, esto lo puedes identificar como un subconjunto de Rn, como un vector. Para cada parámetro, por ejemplo, cuando tú quieres hacer interpolación, es decir, cuando quieres hacer regresión lineal, pues tienes la pendiente y la ordenada al origen, ¿no? Entonces, la función pérdida te fijas en el valor que tú predices menos el valor real. Lo sumas todo, las restas y lo elevas al cual lo sumas todo, dices, y eso te cuantifica qué tan lejos está tu predicción, ¿no? Y tú quieres minimizar ese valor, y entonces lo que quieres es encontrar el punto más abajo en una superficie. Y entonces hay lo que se llama el gradiente, que es tomas de las derivadas parciales con respecto a cada uno de los posibles valores, de los n valores, ¿no? Del parámetro. Y entonces el gradiente resulta que si tú es un vector en Rn, ¿no? En este caso, pues en R2, que apunta a la dirección donde te tienes que mover para aumentar la función n. De la misma manera, si te mueves en la dirección opuesta, pues entonces disminuyes lo más rápido, ¿no? Apunta en la dirección de mayor ascenso y en el sentido opuesto en la dirección de menor descenso. Entonces, bueno, hay puntos críticos donde el gradiente es cero cuando te encuentras en un mínimo local, en un máximo local o en un punto de silla. ¿Ok? Entonces, la idea del descenso por gradiente es que si tú estás en un punto de tu elección de parámetros, ¿no? Calculas el gradiente, que es un vector. Si ese gradiente es distinto de cero o su magnitud es muy pequeña, o sea, que ya sabes que pasa, o sea, que está cerca ya del mínimo, este es importante porque poner un límite, porque podrías estar haciendo mejoras incrementales una tras otra que realmente no te están ayudando. O sea, puede ser que ya estés muy lejos del mínimo, pero que no estés llegando a él. Pues generalmente piénsalo como que si es distinto de cero, o sea, que hay una dirección en la cual caminar, ¿no? Pero en la práctica se pone un umbral. Entonces caminas en la dirección opuesta del gradiente. ¿Ok? O sea, si para allá, si tú hay una dirección en la que puedes aumentar, pues hay una dirección en la que puedes disminuir, que es la opuesta. Entonces actualizas tus parámetros como lo que tenías menos alfa veces el gradiente. Esta alfa es un escalar. Es que tanto, o sea, qué tanto te mueves en esa dirección del gradiente. ¿Ok? Puede estar fija a lo largo de todo el algoritmo o puede ir disminuyendo. Ajá. Esta se llama generalmente la tasa de aprendizaje. Si tú la haces muy grande, pues vas a dar saltos más grandes y puede que converjan más rápido. Pero también a lo mejor te conviene darlos más pequeños porque si no puedes estar saltando. Te vamos a ver con más detalle esto. Ok, pero bueno, la idea del gradiente, de descenso por gradiente simplemente esa es. Me paro en los parámetros, me calculo el gradiente y camino en la dirección opuesta. Y repito, ¿no? Bueno, una función es convexa en un dominio convexo de Rn si para todo x y para todo escalar t, f de tx más 1 menos ty es menor o igual a t por f de x más 1 menos t por f de y. Esa se ve muy complicada, pero la idea es muy sencilla. Pues cuando yo tengo una función, por ejemplo, de R2 en R, una función es convexa si cada vez que yo me tomo dos puntos, ¿no? Entonces yo me fijo, voy a ponerlo como P y Q mejor. Yo me fijo en este segmento de recta, ¿no? Pues observen que todo punto aquí en medio se puede expresar como combinación convexa de estos dos. Es decir, este es lambda P más 1 menos lambda Q para un lambda Q mayor o igual a 0 y menor o igual a 1, ¿no? Y lo único que estoy diciendo es que me fijo en este punto acá y este punto acá, pues este es F de P y este es F de Q. Y este segmento, pues ¿quién va a ser? Ah, bueno, entonces este punto de aquí, este se vuelve F de estos, ¿no? Y lo único que quiero es que esté por debajo de este punto que está acá. Este punto que está acá, pues no es otro más que lambda por F de P más 1 menos lambda de F de Q. Es por esta igualdad. O sea, este punto que es
de aquí, la evaluación en va a estar por debajo del punto correspondiente en el segmento de recta. ¿Ok? Eso significa que sea convexo. Y eso se generaliza a RD. O sea, puedo tener un paraboloide en R3 es convexo. ¿Sale? Bueno, pues claro, algo importante es que si la función es convexa, el descenso por gradiente siempre va a funcionar. Y la razón es sencilla, porque tiene un único mínimo. Ajá, global. Y siempre que caminas en el gradiente llegas a ese mínimo global. Geométricamente lo que pasa es que si hubiera dos mínimos, ¿no? Entonces en algún lado tienes una convexidad. Esta parte ya no es convexa. ¿Ok? En el ejemplo que vimos la primera clase o de regresión lineal, donde yo tengo puntos que me dan y quiero encontrar una línea que minimice por mínimos cuadrados, pues resulta que la función es convexa. Y de hecho aquí está, con respecto a la ordenada y la pendiente, ¿no? Y si yo hago descenso por gradiente, pues voy a llegar al óptimo. Por ejemplo, aquí este es el primer punto. Yo elijo un punto aleatorio para empezar y luego calculo el gradiente. En este caso va para acá, entonces camino en esta dirección y luego camino en esta dirección y luego y llego al mínimo. ¿Ok? Pero pues eso, pues no, generalmente el mundo no es así. O sea, las funciones pueden ser muy complejas. Pues vamos a ver un ejemplo de una función que es bastante no convexa. ¿Okay? De un modelo. Entonces, ahora imagínense que en vez de usar una línea para tratar de aproximar estos datos, uso lo que se llama una función de Gabor. Entonces, esto es básicamente tiene dos parámetros, ¿no? Teta 1 y teta 2. Y es una sinoidal, pues en este caso seno de lo que está aquí adentro, ¿vale? Por un e a la menos estos decrece exponencialmente por algo que se parece también a esto. Esta es una normal. O sea, básicamente es es multiplicar una función seno, ¿vale? Por una normal. Pero lo que va a hacer esto es que cuando está cerca del origen, vas a tener estas ondulaciones. Conforme te alejes del origen, estas ondulaciones van a disminuir. Entonces, esto se ve así, como les digo, ¿no? Aquí están las ondulaciones cerca del origen, ¿no? Bueno, aquí el origen, ahorita les explico, lo moví, y lejos del origen, es recto. Ajá, es básicamente ese. Entonces, les decía que tiene dos parámetros, teta 0 y teta 1. Entonces, teta 0 simplemente, aquí les puse teta 1 y teta 2, pero bueno. Teta 1, pues eso es un shift, ¿no? Del origen. Y el otro multiplica a la x, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí para teta 0 a menos 5, ¿no? Me está moviendo el origen para acá. Y teta 0 igual a 20 me lo mueve hasta allá. Entonces nada más me está moviendo donde está esta máxima ondulación, ¿no? Por ejemplo, aquí es teta 0 igual a 3, entonces me lo moví un poco para acá. El teta 1 lo aplasta o lo crece, ¿no? Entonces teta 1 igual a 25 lo apachurra, ¿no? Y aquí lo está apachurrando todavía más. Aquí vale teta 1 igual a 15, lo hace así. Entonces, dependiendo de estos dos parámetros, hacen un shift y hacen una compresión. ¿Ok? Entonces, eso, pues tiene esos dos parámetros, lo puedo visualizar toda la superficie, ¿no? Como de esta manera. Fíjense, aquí está, para teta 0 y teta 1. Entonces va a resultar que tiene muchos puntos mínimos locales. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora imagínense que yo, ¿cómo se llama? Para entrenar a mí, me dan un conjunto de datos y este conjunto de datos son estos conjuntos de 28 puntos que están aquí en el cuadrado de 15 por 15, ¿no?
Y estos fueron generados con un modelo de Gabor, como el que les acabo de enseñar, con parámetros 0 y 16.6. ¿Ok? Y luego le añadieron un poquito de ruido. Entonces, básicamente esto hay una función de Gabor que va por aquí, con un poco de ruido gaussiano, ¿no? Y que hace justo esta sinoide. Pero es un ejemplo de juguete. Y sobre esos 28 puntos yo tomo la función de mínimos cuadrados, donde esta f ahora va a ser la función de Gabor. Entonces yo tengo ahora sí una superficie, ¿no? En los parámetros. O sea, esta función de pérdida va de R2 en R. ¿Ok? Y para esos puntos en particular se ve así. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, todos estos puntos que están acá son estos mismos puntos de acá. ¿Sale? Y esto que está de color, esta curva es la curva que aproxima o que me da, por ejemplo, para esta elección de parámetros, voy a tener esta curva verde. Para esta elección de parámetros voy a tener esta curva verde. ¿Ok? Y el asunto aquí es que el mínimo global es esta curva gris. Ahí la pérdida es 0.64. Pero todos estos que les estoy mostrando son mínimos locales. Ajá. Y de hecho, por ejemplo, esta cruz que apenas sí se ve, es una silla. Entonces, ¿cuál es el problema de descenso por gradiente? Es que dónde terminas depende de la posición inicial, ¿no? Entonces, por ejemplo, no lo puse. Ahí está, sí. Bueno, no le hagan caso aquí, todavía no. Entonces, si yo empiezo en el 1 y hago descenso por gradiente, voy a acabar en el perfecto, en el mínimo global. Si empiezo en el 3, voy a acabar en el mínimo global. Pero si empiezo en el 2, me voy a quedar en un mínimo local. Ajá. Entonces, me gustaría, pues, cómo agregarle algo de aleatoriedad al asunto, ¿no? Porque tal cual está hecho así, descenso por gradiente es determinista, o sea, dónde vas a terminar solo depende de dónde empieces. Entonces, hay una idea de que se llama descenso por gradiente estocástico. Entonces, la idea es muy interesante, fíjense. Yo voy a tomar de mis conjuntos de datos ese, ¿ok? Que en este caso es de 28, de 28 puntos, yo voy a elegir en cada iteración del descenso por gradiente un subconjunto de ellos. A lo mejor elijo solo 2 o 3, ¿ok? Pero lo hago sin reemplazo. O sea, elijo 3 y ya se los quito a ese. Y luego vuelvo a elegir otros 3 de manera aleatoria y se los quito a ese. ¿Ok? Ahora yo calculo mi pérdida, pero solo considerando aquellos que están en mi conjunto que elegí. Este se llama un batch. ¿Ok? Entonces elijo aleatoriamente, digamos, 3 y calculo mi pérdida. No lo hago sobre todo, sino solo sobre estos 3. Eso hace que no estoy considerando en cada paso todos, sino la aleatoriedad está en que la elección de esos 3 es aleatoria. ¿Ok? Entonces, hay ya una chance de que aunque empiece en un mal lugar, que el descenso por gradiente me lleve a un mínimo local, hay una chance de que me lleve ¿cómo se llama? Al global. ¿Ok? ¿Esto depende de qué tan lejos esté del mínimo global o no importa a veces? Pues en parte, sí. Es que esas preguntas son, ¿cómo decírtelo? Sí depende, o sea, sí va a depender de qué tan lejos esté. También depende del landscape que tengas, o sea, qué tantas trampas haya de donde está a donde quieres que esté el global, qué tan fuertes sean, digamos, los atractores, qué tal, los mínimos, ¿no? O sea, porque a lo mejor si son como mínimos muy chiquitos, pues esto se los puede estar brincando y llegar al global. O sea, sí depende mucho del caso particular. Entonces, para algún ejemplo de juguete, seguro podríamos calcular la probabilidad, ¿no? Eso sería interesante. Pero más bien es esa, y ya hay una probabilidad de que encuentres el global. Y en el otro, una vez que eliges, ya estás frito, ¿no? Entonces, ajá.
Bueno, y el asunto es que elijo este subconjunto, ¿no? Aleatorio, hago descenso por gradiente, pero solo con el gradiente de ese subconjunto. ¿Ok? O equivalentemente es como cambiar de función perdida. O sea, en cada paso elijo una función perdida, entre comillas, aleatoria. Aleatoria porque está definida por ese conjunto aleatorio que yo decidí. ¿Sale? La aleatoriedad viene aquí. Entonces ya no lo tomo sobre todo ese, sino lo tomo sobre este de que yo elegí, ¿no? Y entonces en cada paso este de va cambiando. ¿Ok? Bueno, pero de nuevo tampoco hay resultados teóricos fuertes que me diga cuándo sí voy a encontrar el máximo. Probablemente sea muy difícil porque es como muy general, ¿no? O sea, yo no sé cuál es el problema que estoy tratando de, a priori, cuál es el que estoy tratando de optimizar. Me imagino yo que sí debe de haber trabajos para casos muy particulares, o si no, los sé, sería interesante encontrarlos, ¿no? Porque la otra forma de demostrarlo es lanzas varias ejecuciones y ves a ver si siempre llegas al mismo punto, ¿no? Sí, ahí hay heurísticas, o a lo mejor haces como un buen sampleo del dominio, ¿no? O sea, puedes decir, pues escojo un conjunto aleatorio, ¿no? Varios de inicios, lo corro varias veces y me quedo con el mejor, ¿no? O a lo mejor puedes, no sé, se me ocurre empezar de una manera como aleatoria, ver dónde convergen muchos y a lo mejor decir, pues a lo mejor ahí debo de tirar más, o al revés, ¿me explico? O sea, empezar a tener una noción del landscape que estás teniendo. Entonces, pero sí, ya es, o sea, por los artículos que he visto, a la gente se les ocurre, lo prueban empíricamente, es decir, y dicen, no, pues ahora mejoró más que usar esta otra técnica. Pero no hay pruebas de convergencia concretas, porque, o sea, yo creo que, no sé, sería bueno tal vez hacerlo para ejemplos, entre comillas, pues, de juguete, o no de juguete, sino que podamos decir algo en este caso, ¿no? No sé, pero yo he visto más bien como eso, o sea, tienen buenas ideas, las implementan y resulta que en la práctica funcionan bien. Los artículos se le ocurrimos y pues tuvimos una mejora de tanto, ¿no? Bueno, entonces fíjense, aquí es lo que yo les decía, ¿no? El descenso por gradiente normal. Este es el descenso por gradiente estocástico. Entonces aquí es interesante porque en el descenso por gradiente, cuando empieza en el 2, se va directo para acá. Como esto es aleatorio, puede ser que no tome siempre la dirección del máximo descenso. De hecho, aquí está caminando hacia acá cuando aumenta. Porque dependiendo de la B que tú te elijas, puede ser que aumentes globalmente, aunque para eso disminuyas. Entonces, en descenso por gradiente estocástico, aquí aumenta, pero ya después va hacia el final. Un poco la intuición es que, bueno, el mínimo global, pues sí debería de minimizar todos, ¿no? O muchos de ellos. Entonces, ya que estás en el mínimo global, como que sí debería de ser fácil que te quedes atorado ahí. Y si estás en un mínimo local, pues a lo mejor para poquitos de esos hay, ¿cómo se llama? Minimizas, ¿no? Pero bueno, esas son como intuiciones, no es nada formal. Lo que les decía, otra manera de verlo es que aquí no se alcanza a distinguir los colores, pero aquí lo que está pasando es que las funciones de pérdida van cambiando. O sea, esto que está dibujado aquí depende de la elección del batch aleatorio que se hizo. Y en ese caso, pues si te mueves en la dirección de mayor descenso, pero para ese subconjunto B aleatorio que elegimos. ¿Ok? Bueno, como les decía, las ventajas del descenso por gradiente estocástico es que la función global podría no mejorar, si mejora para menos para un subconjunto de los datos. Entonces voy haciendo mejoras como locales, de que para algún subconjunto, o sea, lo que sí es cierto es que mejoras en la dirección de gradiente al menos para estos que están aquí, para estos que están en B, ¿no? La otra es que como se eligen sin reemplazo, es decir, que una vez que elijo uno, los quito de mis conjuntos de datos y luego elijo el otro, cada uno contribuye de la misma manera al algoritmo. Bueno, algo que me faltó decir es que hago una primer corrida y me acabo todos los datos, no en baches.
Ya que me acabé todos, vuelvo a empezar de cero. O sea, los regreso todos al inicio y vuelvo a elegir aleatoriamente. Cada uno de esos se llama una época. ¿Ok? Bueno, computacionalmente es menos costoso calcular el gradiente de un subconjunto pequeño de S. Esa es otra ventaja. O sea, en vez de calcular el gradiente sobre todos los datos, como los estoy agarrando de poquito en poquito, ¿no? Es más lo puedo hacer más rápido. Y hay evidencia empírica, de nuevo lo que les decía, que el descenso por gradiente estocástico encuentra parámetros para redes neuronales que generalizan bien a nuevos datos. ¿A qué me refiero con eso? Un asunto con esto de Machine Learning es que hay lo que se llama overfitting. O sea, si tú tienes un modelo y puntos, a lo mejor encuentras, por ejemplo, no sé, si me dan n puntos, ¿no? Pues yo puedo encontrar un polinomio de grado n que pase exactamente por esos n puntos. Pero no quiere decir que los datos reales van a tener ¿cómo se llama? Seguir ese polinomio. Entonces, recuerden que estos son datos que me interesan modelar y yo tengo un subconjunto. Entonces, en overfitting tú aproximas perfectamente bien estos, pero los datos reales no. Cuando te llega otro, sale de la distribución. Entonces, hay evidencia empírica que para redes neuronales, gradientes estocásticos tienden a ajustar bien nuevos datos. Ajá. Que si uno lo piensa intuitivamente tiene sentido, porque al ser aleatorio es como si olvidara, no sé cómo decirlo, no lo hace todo global, sino en cada paso le van llegando estos batches, estos pedazos de datos, ¿no? Entonces, bueno. Lo que sí puede pasar es que el descenso por gradiente estocástico podría no converger. Es decir, aunque el gradiente global, que ya estamos en el mínimo global, que el gradiente es cero, puede ser que para alguna elección, ¿no? O incluso para todas o para varias de las elecciones de batches, pues podríamos tener gradiente no cero, pero globalmente estar en el mínimo local. Ajá. Entonces, bueno, una sería usar una programación de tasa de aprendizaje. Esta alfa, lo que podríamos hacer es que después de un número fijo de épocas, o sea, de que hacemos estas corridas, la alfa se reduce por un factor constante. O sea, nos vamos moviendo cada vez menos. Un poco la idea es, si ya estás cerca del mínimo, no te salgas, sino quédate ahí. O sea, cerca, pues. Y esto también tiene la ventaja que al principio podemos hacer una exploración más amplia del espacio de parámetros. Como que al principio que no sabemos nada, queremos dar saltos grandes, ¿no? Y conforme ya estamos cerca de los mínimos tal vez globales, o buen mínimo, pues a lo mejor queremos hacer saltos más pequeños, ¿no? Porque ahí a lo mejor queremos hacer una búsqueda más fina. Otra idea es que se añadió fue la de momentum. ¿Qué es momentum? Bueno, momentum es como no olvidar la historia. O sea, si se fijan en esta descenso por gradiente estocástico, como yo elijo de manera aleatoria los conjuntos que voy a optimizar, como que olvido el pasado. Fíjense. De hecho, se ve aquí en la figura. Empiezo para acá, luego en este sentido, o sea, voy como cambiando mucho de dirección. Si ya la historia me dice, mira, como que para allá es buena idea caminar, me gustaría como recordar eso. Entonces les recuerdo que el momentum, pues es ¿cuál? Masa por velocidad, ¿no? Entonces, como hacia donde ya vas, o sea, ya llevas una cierta momentum en esa dirección. Esa es la idea. ¿Cómo se implementa? Bueno, lo que se hace es, les decía, mantengo la dirección general en la que me movía, y entonces el momentum a la iteración I+1 es un cierto valor beta que me conserva el momento anterior. O sea, beta, este es un vector, ¿no? Entonces es beta por la dirección que ya llevaba más 1 menos beta por el gradiente nuevo. ¿Ok? Entonces es la dirección en la que va caminando. Recuerden que siempre el gradiente como va en la dirección, más el gradiente en la
el gradiente que apunta en la dirección opuesta. Pero bueno, todo se va a restar al final. Ajá. Entonces, básicamente esa es la dirección que ya llevaba, más la contribución del gradiente. ¿Ok? Y esto, si se fijan, este 1 menos beta, en cada paso, este beta en cada paso va multiplicando. O sea, cuando yo vaya a la I más 2, va a estar este término beta cuadrado por MI. Entonces van decayendo exponencialmente. Pero sí, o sea, es como una suma de toda la historia anterior que yo llevaba, pero multiplicado, decayendo exponencialmente. Pero sí se acuerda de lo que yo había hecho. Entonces, bueno, empíricamente lo que se observa es que, fíjense, este es el descenso por gradiente sin momentum, pueden ver cómo va cambiando de direcciones, y este es descenso por gradiente con momentum, ¿ok? Entonces, aquí las curvas ya son mucho más suaves, ¿vale? Bueno, entonces, sí, todo esto es como buenas ideas, pues que hay que probarlas empíricamente, pero no hay como un fundamento así matemático fuerte del por qué. Porque, por ejemplo, la anterior podríamos verlo como una cadena de mejor, ¿no? Cuando no tienes eso, bueno, Exacto. saber. Sí, solo depende del presente, Ajá. no de tu estado previo. Buen punto. Sí, cada decisión es local, ¿no? Donde estás parado y ya. Y aquí vas arrastrando la historia previa. Otro momento es este es, bueno, en el libro lo pongo, es calcular el gradiente de la posición predicha de los parámetros. Entonces, bueno, es un poco, ahí les va. Entonces, el momentum ahora es el momentum anterior más el gradiente, no de donde estoy parado, sino de dónde esperaría yo estar. Ahí les da el dibujo, mucho más fácil. Entonces, cuando yo tengo con el momentum de Nesterov, ¿no? ¿Qué va a pasar? Fíjense. Imagínense que yo llegue aquí. Entonces y mi momentum es esta línea punteada. Ajá. Con el momentum normal, yo camino para acá, ¿no? Y luego añado el momentum. En este añade primero el momentum y luego calcula el gradiente de donde estarías parado. Ajá. Es nada más eso, una pequeña modificación. En vez de calcular el caminar y luego sumar momentum, como lo estamos haciendo, es como que suma el momentum y calcula el gradiente aquí. Pero entonces a cada paso que yo doy, hago lo mismo, ¿no? Vamos a suponer que el mínimo está un poco más lejos, tendré que hacer otra vez en el punto 5 para llegar al punto 6. Así es. Calculo el momento, calculo el gradiente y entonces avanzo. Más bien en el punto 5, ¿no? Ajá. Te fijas en el momentum que llevabas, te mueves al siguiente punto, calculas el gradiente ahí y luego te mueves para allá. Bueno, pequeña diferencia. Otra idea interesante es, ¿cómo se llama? Fíjense, ¿qué pasaría si yo si yo me doy cuenta que mi gradiente está cambiando mucho? ¿No? Si mi gradiente está cambiando mucho, pues quiere decir que, o sea, que estoy haciendo cosas como estas, pues, ¿no? Podría esto pasar si estoy cerca de un hoyo y entonces estoy como que brincando entre los, ¿no? Siendo un hoyo, están brincando entre la parte de arriba. Porque como apuntas allá, entonces a lo mejor brincaste mucho y te pasaste del hoyo, ¿no? Entonces como que ya no. Cuando esto pase, cuando el gradiente cambie mucho, haz saltos más pequeños. De la misma manera, si tú te das cuenta que tu gradiente está cambiando un poco, pues dirías, ¿sabes qué? No des saltos grandes. Da saltos pequeños porque a lo mejor está cerca del mínimo. Entonces, una idea de captar eso es como meter como la varianza adentro de este cálculo. Que de manera que cuando la varianza sea grande,
los saltos sean pequeños. Entonces, medio formalizando esta idea, fíjense, nada más les recuerdo, supongamos que tiene una variable aleatoria X, ¿no? La esperanza la voy a anotar con mu de X. La varianza es el cuadrado de la... ¿Cómo está? Esta es la desviación estándar, ¿no? Esta es la esperanza de X menos... Es que tanto se aleja. Es qué tanto se aleja X de su media, ¿no? Cuando la varianza es muy pequeña, entonces todos los valores que están posibles, que salen, están cerca de la media. Cuando la varianza es grande, pues hay unos que se escapan. Ajá. Entonces, por ejemplo, en una normal, si la varianza es pequeña, entonces todo está concentrado como muy cerca de la media. Si la varianza es grande, entonces pueden tener la misma varianza, la misma media, pero hay mucha más como incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, este sigma cuadrada, ¿no? Que es la varianza, es esto, pero como ¿cómo se llama? Esto es igual de hecho a e de x al cuadrado, la esperanza del segundo momento, menos la esperanza al cuadrado, la media al cuadrado. ¿Okay? De ahí tenemos que el segundo momento, que es simplemente la variable aleatoria elevada al cuadrado, es la varianza más la esperanza al cuadrado. ¿Ok? Entonces, todo eso nada más para recordar que si tomo este valor esperado, de x al cuadrado se me va a colar la esperanza. ¿Ok? Va a ser más grande cuando la varianza sea grande. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Adam, que es estimación de momentos adaptativos, entonces se van adaptando a cómo va a la varianza del momentum, pero de manera implícita. Lo hace de la siguiente manera. El momentum ahora es igual que antes, ¿no? Es beta por MI, el momentum anterior, más 1 menos beta del gradiente. Pero ahora tomo un nuevo parámetro que es beta I, que también va a ser un vector, que va a ser parecido al momentum, pero va a ser elevado al cuadrado. Donde elevado al cuadrado significa que, como este es un vector, coordenada a coordenada lo elevo al cuadrado. ¿Sale? Pero esto, la idea es que va a cumplir la función de perdón. ¿Vale? De ese x al cuadrado. Entonces, vamos a corregir el sesgo, vamos a dividir esta MI por este MI tilde, MI más 1 va a ser lo que yo tenía dividido entre 1 menos beta lai. La razón de hacer eso es porque si ustedes hacen las cuentas, ¿no? Entonces, esta definición recursiva pues se vuelve MI más 1, pues va a ser beta por MI más 1 menos beta por el gradiente de teta. Y luego beta, pues va a ser beta. Recursivamente se vuelve beta por MI menos 1 más 1 menos beta del gradiente de los parámetros I menos 1. Y otra vez se expande. Si se fijan, lo que está pasando es que va beta a la J por el gradiente de teta I a la 1 menos J, ¿no? Ahora, supónganse, esta parte es medio informal, pero bueno, supónganse que el mío es el valor esperado del gradiente, ¿no? El vector esperado. Entonces, si tomo como abre sumas, y supónganse que todos estos valores esperados son iguales para todos los teta i, pues esto no se vuelve otra cosa más que si tomo valores esperados va a ser 1 menos beta más beta a la j de mu, ¿no? Para no hacerles el cuento cansado, este es 1 menos beta por la sumatoria de estas beta j. Y eso se simplifica a 1 menos beta la i. Entonces le divides entre 1 menos beta la i para que solo te quedes, o sea, está mu. Digo que es informal porque no me garantiza que en efecto sea que todos estén más o menos, ¿cómo se llama? En la media.
pero la idea es precisamente eso. Pero bueno, es por eso que lo definimos así, para quitarle este término de acá. Pensándolo de esa manera, pues entonces, bueno, de la misma idea lo hago para este. ¿Ok? Y la idea es ahora, ¿qué? Bueno, esto es lo que ya les dije. Ajá. Entonces, en Adam se actualiza los parámetros a menos esta media, y lo pueden hacer como la media de los gradientes, como la definí, bueno, no es tal cual la media, pero más la raíz cuadrada, donde la raíz cuadrada se toma coordenada a coordenada, y esta cociente se toma coordenada a coordenada. Ajá. Entonces, el incremento va a ser aproximadamente esto. A pronto, la idea intuitiva es que es menos alfa veces la media dividido entre un factor que si la esperanza es, ¿cómo se llama? 0, pues es menos alfa de donde sea que vayas caminando, ¿no? Pero si es muy grande, entonces da saltos más pequeños. O sea, la varianza ayuda a modular qué tan grandes dan los saltos. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí hay... Ay, esta se ve fea. Ching. Bueno, es una pena, pero me faltó ¿cómo se llama? Acomodarla. Pero ahí se ve como mucho más suave la curva que cuando usas Adam que cuando no usas Adam. Por ejemplo, este descenso por gradientes con un alfa de 0.05. Entonces sí, se porta bastante bien. Pero por ejemplo aquí tú dirías, no, pues o sea, ya estás cerca todos están apuntando para allá. O sea, o sea, hay poca varianza, todos pues ahí das saltos más grandes. Aquí es al contrario, aquí es alfa igual a 1, son saltos muy grandes, que es justo lo que les decía, o sea, estoy brincando mucho, saltándome este hoyo. Porque claro, aquí la dirección es vete para allá, pues te saltas hasta este lado. Pero luego de este lado, entonces vas brincando mucho. Bueno, a ver, ahorita al final de la clase busco el libro, debe estar por ahí. Les muestro la figura correcta. Bueno, y eso es todo. ¿Dudas, preguntas? Pues Aaron es el que se utiliza casi en todas las redes neuronales para optimizar los pesos de las... ¿De la red? ¿Adam? Ajá. Ok. Sí, pues sí. La verdad es que me parece bastante sensato. Lo que también noto es que hay como muchas ideas de física aquí.